gran parte de la justicia está enfocada hacia los pobres. Ahí sí, hacia los pobres. De la injusticia. De la injusticia, exactamente. Buena corrección. Es decir, el que cayó ahí porque se robó un pollo asado o porque lo confundieron, pues como no tiene recursos para un abogado, de los que le entienden a esto rápido, tiene que utilizar los servicios del abogado de oficio, que con todo respeto a los abogados de oficio, pues no se dan abasto porque como es el gratis, pues es el que más usan, entonces se satura. La gente dice. Bienvenidos a La Gente Dice, soy José Rodríguez, director de Luz Noticias, y iniciamos con este programa, con este espacio en donde le estamos dando voz a la ciudadanía. Es el único espacio, foro que se le da la voz a la ciudadanía a través del audio de WhatsApp al 6671-6040-69. Ahí vemos a Juan de Ávila que se nos está atravesando en medio de la cámara. Perdón. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, aquí atravesándome. Lo que pasa es que no... Se toma vacaciones. No me llega Sí. el audio de... Ya. Se toma vacaciones, hace lo que quiere, se atraviesa. Ya se notó quién es el consentido aquí. Bueno, regresando, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la corrupción que está viviendo el penal de Aguaruto aquí en Culiacán, luego de que este fin de semana se filtraran fotografías hacia Luz Noticias, fotografías en donde se encontraban estas celdas de lujo con muebles, con sillones, con recámaras, con Smart TV, también se encontraban estas celdas con cervezas, charolas y charolas de cerveza, es lo que se estaba encontrando, así como armas, droga, de todo. Hasta Xbox se encontraban en estas fotografías que nos compartieron aquí en Luz Noticias. ¿De qué grado es la corrupción del penal de Aguaruto? Pues así, de ese grado es. Y saludo con mucho gusto, ya nos dio la bienvenida el saludo Juan de Ávila. ¿Cómo les va? Bien. Maestra Elizabeth Ávila, muy buenos días. Buen día, espero que la hayan pasado muy bien ayer, solos, acompañados, lo que sea. 14 de febrero, ayer ¿cierto? fue 14 de febrero, te nos perdiste. Carísima también. la flor, por cierto. Oye, sí estaba escuchando que estaban renegando. Sí, carísima, 50 pesos. Pues a mí me llegó mi ramo. Cada una, 50 pesos. ¿Es en serio? Sí, y una semana antes estaban como a 30, 25, le subieron acá el... Sí, pero no puedes comprar una semana antes porque se marchita. Pero bueno. Sentido de oportunidad. Y una semana después es un broncón. Entonces la tienes que comprar ese día. Andrés López Muñoz, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. Aquí ya estamos listos para iniciar y, por supuesto, con la anuencia del gentil auditorio que siempre tiene la paciencia de escucharnos. Adelante. Bien, pues iniciamos con este tema, la corrupción que se está viviendo en el penal de Aguaruto de Culiacán. Se decía y se calificaba a nivel nacional que era uno de los penales en donde existía corrupción. Viene el gobierno de Rubén Rocha Moya, hacen este esculque, entre comillas, porque así lo llamaron esculque, el mismo secretario de Seguridad Pública, el día viernes de manera sorpresiva, y encuentran hasta gallos de pelea, encuentran... Ocupaban con qué divertirse. Sí, encuentran más de 1.250.000 pesos en una celda, encuentran haber también... sido más. Yo creo que sí, yo creo que fue más dinero. Había chalecos antibalas y un arsenal de armas. ¿Qué hace tanta arma dentro? Pues es que es obvio que tienen que tener chalecos si había tantas armas, o se tienen que proteger. Sí, pero... Aquí la pregunta es, ¿para qué tanta arma? O sea, ¿qué estaban planeando? ¿Qué querían hacer? ¿Secuestrar a los trabajadores? ¿A los custodios o qué? ¿De qué se trata? Yo lo veo como sus herramientas de trabajo, pero ahí te va. Mira, el problema de los penales en México, no exclusivamente del penal de Aguaruto, no son las celdas lujosas y las celdas bonitas con aire acondicionado y televisión. Ojalá y todos pudieran tener acceso a eso. El problema para mí es la gran población que está dentro del penal, sí, que son un montón, y la gran mayoría, no tengo el número exacto porque lo busqué en el INEGI y no lo encontré, el dato más actualizado que encontré es de 2019, que dice que más del 40% de las personas que están dentro de la cárcel son inocentes. Entonces, las cárceles, lejos de ser, o la Universidad del Crimen, como así se le ha llamado toda la vida, son una bodega de personas que no tienen los recursos para un abogado que los pueda sacar rápido de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque en México la gran parte de la justicia está enfocada hacia los pobres. Ahí sí, hacia los pobres. De la injusticia. De la injusticia, exactamente. Buena corrección. Es decir, el que
cayó ahí porque se robó un pollo asado o porque lo confundieron, pues como no tiene recursos para un abogado, de los que le entienden a esto rápido, tiene que utilizar los servicios del abogado de oficio, que con todo respeto a los abogados de oficio, pues no se dan abasto porque como es el gratis, pues es el que más usan, entonces se satura. Y por lo regular los servicios gratis casi nunca son buenos. Entonces, ese es el problema, la gran cantidad, la sobrepoblación de los penales. Entonces esto genera que la gente que está en la población, en el pueblito, como le llaman, pues su aspiración máxima de supervivencia allá adentro es ser chalán o mandadero de uno de los que puede pagar estas carracas, así se llaman. Y no me pregunten por qué sé tanto ¿Por qué sabes tanto, Juan? Porque así es esto, tomé una maestría. ¿Has visitado a alguien ahí adentro? He tenido la oportunidad de estar dentro de varios penales por cuestiones, nunca detenido afortunadamente, pero por cuestiones que luego les platico. Entonces, ahí conoces el verdadero... El mundo el de allá adentro. Submundo, porque es un submundo. Y de verdad, el problema no son estas personas que tienen acceso a televisión y aire acondicionado. Pues yo creo que cualquiera que estuviéramos allá adentro, si tuviéramos que estar un largo tiempo allá adentro, haríamos lo posible por estar en mejores condiciones. Lo ideal sería que todos estuvieran... Así. Pues cómodos, digo, ya sé que no son vacaciones, que las personas que están ahí, para empezar, se llamaban antes centros de readaptación social y jamás han funcionado como centros de readaptación social. Te digo, el que entra por robo de llaves sale maestría con una maestría en secuestro. Después le cambiaron el nombre al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito. Un nombrezote. Es el tambo, la cárcel o el bote. Primero era penitenciaría. Entonces, sí, así es. Entonces yo creo que... O sea, nos dijeron, oigan, no se vayan a meter este tema porque es muy peligroso. Pues no, porque no vamos a... Bueno, yo en lo particular no voy a criticar a nadie. Ahí están y esas son las condiciones en las que están. Pobrecitos los que no tienen para una carraca con aire acondicionado. Y pues también pobres a los que se las quitaron en estos días. Y el problema, repito, no es la cárcel lujosa sino la sobrepoblación. La falta de rapidez de las autoridades para darle trámite. Te vas a quedar, te sentencio y ya. Hay personas que tienen 2, 3 años y todavía están en el área preventiva. O sea, en el Ceferezo hay dos áreas. Más, creo, ¿no? Cuando llegas, que estás en preventivo, que apenas te van a sentenciar y ya después te sentencian y te pasan al otro. Entonces, ¿cómo crees? O sea, hay personas que de verdad tienen 5 o 6 años ahí y tú que pues esperando sentencia. Entonces... De hecho, la Corte acaba de resolver hace poco que no pueden estar más de 2 años las personas esperando sentencia. Y ya es como un mandato así tajante. ¿Y cuándo lo van a cumplir? Se tardaron 2 años para decirlo del cubrebocas. ¿Tú crees que le van a dar sentencia a los robacoches? O sea... Así estamos por culpa de las autoridades. O sea, todo lo que se ha encontrado y todo lo que no funciona... Es culpa de las autoridades, no es culpa tuya, ni mía, ni de la gente que nos escucha. Es culpa de las autoridades, que se pongan a jalar, que saquen los asuntos rápido, en tiempo y forma. Eso de que la justicia es pronta y expedita en este país es un eslogan chafa o una mentira perfecta, como ustedes quieran. Bueno, maestra Elizabeth Ávila, pero la pregunta es, ¿qué hacía todo este arsenal dentro? ¿Cómo lo metieron? ¿Por qué lo permitieron? ¿Desde cuándo estamos así? ¿Y por qué no es posible que las autoridades no se den cuenta o se hagan de la vista gorda, que como que no saben de que los centros penitenciarios en Sinaloa están de esta forma? Se le preguntó al gobernador el día de ayer en la semanera, oiga, ¿a poco usted no sabía? No, pues es que vamos a revisarlo con la directora del penal, que es María Emma Alcaraz González, y yo creo que la vamos a destituir, es lo que dice el gobernador. ¿Ya venía ella de antes? Viene de antes, en octubre la nombra Quirino Ordaz Coppel. No, pero es muy poquito antes también. Muy poquito antes. Octubre a febrero, no, y ya hizo una... Bueno, en fin, tienen que buscar gente con capacidad, no sé si ella lo sea, pero no viene de antes, o sea, es reciente, un mes antes, reciente. Un mes antes de que entrara Rubén Rocha Moya. Sí, probablemente en una negociación ahí entre ellos, porque así se hizo en muchos de los espacios, ¿no? Sí. Creo que sí pone focos rojos, pero sí han estado esos focos rojos desde hace mucho. Incluso tengo entendido que hay varios reos que a nivel nacional se han estado solicitando que se vayan a penales de alta seguridad, de máxima seguridad, y no, ahí están todos.
de alguna manera hacinados, como dice Juan de Ávila. Tengo entendido que la capacidad penitenciaria de esa cárcel de Aguaruto es de 1,200 personas. ¿Tú ayer estabas dando el dato? Tengo que 685 reos. ¿Caben bien? No, están ahí por temas federales. 685 reos. Pero la capacidad La capacidad... penitenciaria. Es que tú manejaste un dato, creo que dijiste Sí. 1,200 y había como 3,000. Ujú. Bueno, lo checamos ahorita. Sí. Pero de esos 685 reos, como lo comentas, 600 tienen amparo, o sea, no se van a ir de ahí. Es que también Ajá. hay un montonal de cosas, de situaciones muy complicadas de la propia... Pues es que es colusión, porque se les va diciendo qué herramientas vayan utilizando para que no sean movidos. Esos 600 presos que son de alta peligrosidad deberían de moverse a otro tipo de penales, y eso de alguna manera deshogaría, ¿no?, el impacto que tiene esta cárcel, que además de hacinamiento, tiene a presos de no tan alta peligrosidad. Entonces, sí es una situación ahí medio complicada. Yo, como dice Juan, ojalá y todos tuvieran buenas condiciones. No, tampoco no excelente. Lo que se miró es un exceso, droga. Es como una fiesta, como la fiesta del rey ahí adentro. ¿Cómo? Es una pregunta muy interesante. Sí. Es imposible, no son invisibles los muebles, todos los vimos. 2.288 presos. 2,000, 3,000, sí, te dije más o menos 3,000. Sí. Te escuché que ayer comentabas. Y la capacidad, creo que también manejaste, no sé, ¿tienes el dato? La capacidad, porque una cosa es la capacidad y otra cosa es los que están. Sí. La capacidad es, tiene esta máxima cómoda Sí. de población penitenciaria. Creo que dijiste 1,200, 1,300. Bueno, en 2018, es un Sí, informe que está aquí, de sí, 2018, sí, adelante. la ocupación que tiene es del 84.46%, es decir, tiene una capacidad de 2.709 internos y hay 2.288 En ese momento. En ese momento. En ese momento. Entonces es más la capacidad penitenciaria. Sin embargo, ¿por qué hay una queja constante? Y Sí. los radioescuchas te mandaban algunos comentarios, yo los escuché, de que había muchísimo hacinamiento en áreas comunes, quizá porque utilizan carracas de exclusividad cuando tienen que ser compartidas. Claro. No lo sé. No lo sé porque yo he entrado, yo no sé cómo Juan, que ha entrado y salido como si nada. Yo he entrado... ¿Ahí te has quedado o qué? No, que a mí sí me da miedito. ¿A ti Yo he sí tuviste entrado que como pagar 3 fianza? veces. Yo he entrado como cuando... Como simple mortal. Como simple mortal, una vez cuando estaba estudiando en la Facultad de Derecho y 2 veces cuando fui a dar clases a las reclusas, al sector de mujeres. Y luego ya cuando hemos sido defensoras, el asunto es que hay mucha violencia para los que somos defensores, o sea, te revisan, te mandan a áreas medio peligrosas. Hay una situación ahí en la cárcel muy complicada que debe de revisarse. Esa es una realidad. Bien. Vamos con Andrés López Muñoz. Adelante, Andrés. Miren, no se puede gobernar si no se tiene un análisis, una evaluación, un diagnóstico de lo que existe. En no pocas ocasiones yo he dicho que si ya hicieron la evaluación, si ya tienen el diagnóstico, si el gobernador del estado, a través de la responsable que todavía es ella, aunque sea de octubre para acá, Emma Alcaraz González, no tiene el diagnóstico de cómo está calificado el penal de Aguaruto, pues está muy sencillo. El diagnóstico, cada año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un diagnóstico cerezo por cerezo. El de Aguaruto es un cerezo. Ceferezos por ceferezos y presiones militares. Cada año. Y a mediados de año lanza un preliminar. Yo tuve a bien consultar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2020. El del 21 todavía no sale. En este se encuentran con lujo de detalle cada uno de los aspectos que evalúan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son 5. Entre ellos, la capacidad que cada ceferezo o cerezo tiene. La capacidad hasta el 2020 era de 2.523 y la población era de 2.343, subrayo, 2020.
De tal manera que cada uno de los rubros se van evaluando y obviamente los de Sinaloa tienen una calificación. En 2020 no nos fue tan mal, 6.05 era la calificación de este diagnóstico que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Prácticamente de panzazo pasamos. Pero el de Aguaruto no. El de Aguaruto tiene rato como uno de los peores cerezos que hay en el país. En el 2020 sacó 5.6. Y en algunos aspectos de estos 5 rubros está en el 3. Es decir, el diagnóstico ahí está. No es de ahora. Año con año la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo saca. Quiero decir que el caso de la sobrepoblación, que pudiera ser que tiene razón, es el menor de los males, el menor de los problemas. Voy a hacer una serie en mis 2 intervenciones, espero que me alcance el tiempo, pero ahorita solo quiero dejar una fecha, 17 de octubre del 2019. Quizá no le diga nada a usted, pero si yo hablo del Jueves Negro, entonces Culiacán vivió uno de sus peores días de toda su historia. Entre las muchas cosas que sucedieron en Culiacán, media docena de reos se fugaron del ceferezo de Aguaruto. La pregunta sería, ¿y hay algún resultado? 2019. En todo el gobierno de Quirino, fueron más de 10 los directores del penal de Aguaruto que salieron. Emma Alcaraz González fue la última. De tal manera que la problemática, si el gobernador quiere saber cuál es el estado que guarda en el penal de Aguaruto, no hay mucho que averiguar. Nada más que se vaya o que pida que le lleven el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2020 que organiza o que elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En mi segunda intervención daré cuenta de todas las fugas que ha habido en ese cerezo, de asesinatos y por supuesto de corrupción. Lo que encontraron ahora es evidente que ya lo sabían. Es un nivel altísimo de corrupción por el tipo de gobierno que tienen en ese penal y en otros tantos del país. Quizás no han llegado al extremo como en el penal de Puebla, donde introdujeron a un niño que desenterraron, muerto, y que después lo encontraron en el basurero del penal y que fue un escándalo nacional. No han llegado a ese extremo. Pero lo otro, tú ya diste cuenta o se está dando cuenta por los medios de lo que encontraron en ese penal. Bien, es el comentario de Andrés López Muñoz. Nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos con más aquí en La Gente Dice. Mande sus audios. ¿Qué opina sobre este tema de la corrupción en el penal de Aguaruto, aquí en Culiacán? Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en La Gente Dice. Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros al 6671-6040-69. Mande sus audios y con mucho gusto aquí lo estaremos reproduciendo en La Gente Dice. Es el único foro que abre el micrófono en tiempo real para todas las personas, para todo nuestro auditorio. ¿Usted qué opina sobre este tipo de actos que se están viviendo en el penal de Aguaruto, de Culiacán, en donde los reos tienen todas las facilidades, todas las comodidades? Parece departamento, ¿no? Estas fotografías que nos comparten. Mejor que un hotel, ¿no? Mejor que un hotel de lujo. Yo creo que sí deben de tener, por los calores y todo lo que pasa, sí deben de tener condiciones mínimas de bienestar, pero no todo lo que se... Y luego que nadie lo ve. Sí. Hasta ahora lo ven. Ya habían hecho redadas, se habían encontrado varias cosas antes. No, según yo, llevan como 4 o 5 en los periodos pasados y de repente encuentran este tipo de cosas adentro del penal, que es muy curioso. Es un asunto de antaño. O sea, este problema con las cárceles está desde los 60, 70. Muy poluido. O sea, desde siempre. Sí. No es ninguna novedad. Pero es cierto, ahorita hay 2 extremos. O sea, te digo, los que están en el pueblito
esos cuates encierran a 20 o 30 reos en una jaula, en una jaula, no hay otra manera de llamarlo, y ahí los dejan. Entonces, están sobrepobladas o están mal planeadas, están mal hechas. Están pensadas como suite. Bueno, las que vimos en las imágenes, sí, pues esas están bien, pero o sea, debería de haber 4, 6, 8, no sé, tablas de estas placas de cemento donde ahí duermen a manera de literas, pero no, o sea, están las 9 placas, pero hay 25, 20 y es que veo personas unas adentro. películas estadounidenses donde las cárceles son como cubículos, No, pues, donde ojalá. están 2 personas y ves esto y sí es asombroso, ¿no? O sea, digo, es la cárcel, está bien, estás ahí seguramente porque cometiste algún delito, pero es lo más cercano al infierno que debe de existir. Digo, nunca he ido al infierno y espero nunca ir, aunque varios me han querido mandar. Bueno, ya tenemos listos el audio, producción, todavía no tenemos listos. Vamos con Andrés López Muñoz. Bueno, es difícil entrar en detalles muy puntuales porque una de las cosas que más aquejan a ese penal en los últimos 10 años son las fugas. Y cuando digo que es difícil, por lo menos yo no lo voy a hacer, estos tienen nombre y apellido y tienen que ver con asuntos de alta peligrosidad. ¿Qué se sabe? Pues no se sabe. Esa es la tristeza. Los que se han fugado, que no son pocos en ese penal, más de 100 personas se han fugado. Ha habido casos en los que incluso los reos, el comandante más importante del penal de Aguaruto, los ha encaminado a la puerta de salida y tienen nombre y apellido. Y muy seguramente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal debe tener esa información. Y si no la tienen, peor para ellos. Pero ahí está. Incluso está en la prensa. Uno puede darse a la tarea de buscar cuántas fugas ha habido y se reportan no solo las fugas y el número de evadidos, sino los nombres de las personas que han evadido. Algunas son fugas hasta peliculescas. Se puede hacer una fuga, no como la del Chapo, pero sí hay asuntos interesantes que narrar en ese penal de Aguaruto. Ahora, el que tengan o el tráfico de drogas al penal de Aguaruto no es nuevo. Ahí sí hay que decir, esa es una herencia del pasado, no es responsabilidad de esta administración, pero sí es responsabilidad de esta administración corregir todos estos errores, todas estas fallas, toda esta putrefacción de la herencia que le ha dejado los gobiernos anteriores, porque ahí hay autogobierno y en el mejor de los casos puede haber cogobierno, pero las autoridades del penal no tienen el control del penal, están muy lejos de tener el control, porque si lo tuvieran, no hubieran circulado esas fotografías de celdas de lujo, de haber encontrado droga, de haber encontrado armas, metralletas y más de $1 millón. Eso habrá que decir que es el resultado de un hecho evidente que ha venido año con año reportándose incluso en ese diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ese es el mal menor. Ahí ha habido enfrentamientos con armas, ha habido muertes, ha habido sospechosas muertes de suicidio, ha habido actos escandalosos de corrupción y se pueden ir documentando. Existe en la prensa esa documentación de grandes fiestas donde han encontrado que entran bandas de música y mujeres y demás, además del alcohol y las cervezas. Entonces, de esto no tienen conocimiento las actuales autoridades, pues debieran de ponerse a investigar, debieran de echarse un clavado a lo que ha sido el penal de Aguaruto y corregir esta situación, porque si no, al paso de los meses o de los años, lo que ocurre en ese penal, si no entran al control de esta situación, los responsables van a ser ellos. ¿Quiénes? Los de la actual administración. Bien, ya tenemos un audio. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. ¿A poco todavía hay corrupción? Hijo de... Desde que yo me peleé había... Oiga,
Desde que yo me peleé había, dice un radio escucha. No cambió. Pues un saludo a este radioescucha que la verdad, pues a mí me hizo la madre desde que yo me peleé había. Si no es indiscreción, señor, más o menos ¿en qué año se peló? No, no es cierto. A ver, si la justicia fuera pronta y expedita, como reza en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me di a la tarea de usar Wikipedia, los asuntos se resolverían en tiempo y forma, no habría una sobrepoblación y entonces es más fácil mantener una cárcel con, no sé, 2,000 internos que con 6,000. Estamos pagando las consecuencias de una justicia lenta, mediocre y cara. Eso tampoco es culpa del actual gobierno. Pero tiene que poner manos a la obra. Que los ponga a trabajar, a desquitar su sueldo. Yo tengo amigos magistrados y parientes magistrados y amigos en la corte. Ganan muy bien. Pues que se pongan a chambear. Pero sí tienen muchísimo trabajo. Yo pensé que estabas pues refiriéndote a todo gente. el entramado, pues que estabas refiriéndote a todo el entramado. O sea, va desde el policía municipal el hasta el acceso juez. a la justicia, o sea, pues. Si no les alcanza, pues que contraten más gente. Bueno, ¿qué creen? Tenemos que ir a otro corte comercial. Y regresamos aquí en La Gente volvemos. Dice. Volvemos. Estamos de regreso en La Gente Dice. Nos siguen mandando audios. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Escuchemos lo que la gente dice. Sobre de lo que están hablando de la celda donde encontraron las cosas, quiero pensar que se equivocaron de celda, que la celda era de un custodio y pues todo eso lo había decomisado, ¿no? Quiero pensar así, pero pues la gente se ríe. Está por encima de todo. Tienen que poner más seriedad y más orden en esos centros penitenciarios. Sí, es lo que pide la ciudadanía, pues más orden, menos corrupción. Pero también se ríe también es que sí, no ya es demasiado, pues son demasiados extractos de corrupción y no te queda de otra más que verlo con de un grado de comicidad, ¿no? Yo creo que la mayoría debe tener mejores condiciones, ¿no? El aire acondicionado, la verdad, sí es necesario en Culiacán. Imagínate en verano, pero sí debería haber una aspiración a de que todos tuvieran mejores condiciones y no solo una parte excesivos privilegios. Y muchas cosas que se están viendo ahí, que cerveza, que estoy viendo las fotos, por eso estaba volteando y no los estaba viendo ustedes acá a la cámara que no nos ven. Estábamos viendo las fotos. Sí, sí hay cosas que, o sea, ¿cómo les vas a ir a quitar un aire acondicionado? Las condiciones climatológicas en Sinaloa, todos deberían de tener, hasta las carracas, deberían de tener otras condiciones. Tú dices la jaula, wow, o sea, sí hay condiciones de infrahumanas. Entonces, defendiendo un poquito al penal de Aguaruto, si es que se puede defender. Hace poco, acuérdate que mi papá fue víctima de una extorsión. Sí. Y hasta la fecha seguimos tras la huella de esto. Todo ha sido por cuenta nuestra, nos ha costado a nosotros porque la autoridad no ha sido capaz de resolver gran cosa. Conseguimos la sábana. La sábana es hoja gigantesca donde te da la geolocalización de la llamada y a dónde hablaba, bla, bla, bla. Todo marca en Iztapalapa y ya dimos con la casa, que es una vecindad en Iztapalapa. Es a donde más hablaba este número. Entonces, pero de donde se hacen las extorsiones es de un penal en la Ciudad de México. Y ahí adentro hay unas cosas que se llaman mesas de cobro, sí, que las mismas familias les rentan las cuentas de banco abiertas en estas tienditas de conveniencia o estas mueblerías que también tienen banco. Ahí abren cuentas y es donde reciben los cobros de las extorsiones. Eso afortunadamente no se da en este penal, o sea, pero hay penales que están mucho peores que el de aquí. El de aquí es evidente que tiene ciertos privilegios para poder sobrevivir. Pero no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Bueno, se ven armas, Ese sí es una... ¿Cómo? Pues imagínate que le cae el otro. O sea, con algo se tienen que defender. Bueno, vamos con las conclusiones con Andrés López Muñoz. Mira, uno de los, no sé si éxitos de las administraciones pasadas fue haber privatizado algunas cárceles, cosa que en esta administración federal es algo que no se puede ni siquiera pensar y mucho menos sugerir. Pero vaya,
pedían ciertos diferencias. Estoy hablando de los cerezos. No estoy sugiriendo que se privaticen los cerezos en el estado de Sinaloa, pero sí pensar, por ejemplo, ¿cuánto es lo que se destina del presupuesto para el 2022 a los cerezos en el estado de Sinaloa? ¿Cuánto gana un custodio? ¿Cuánto ganan los responsables de la seguridad en el escalafón que ellos deben de tener? ¿Cuánto ganan? ¿7, 8 mil pesos? ¿9 mil pesos? Quizás 10 mil pesos en el mejor de los casos. Esto, sin que signifique que se pueda justificar la corrupción, pero los salarios de quienes están encargados de los cerezos en Sinaloa pueden ser la fuente de la corrupción que hay en estos lugares. No se justifica bajo ninguna circunstancia, pero me parece que si quieren darle un trato digno, respetando los derechos humanos a los reos y los que están sentenciados y a punto de ser sentenciados, debe de incrementarse el presupuesto de los cerezos en el estado de Sinaloa. Bien, muchas gracias, Andrés López Muñoz. Nos queda un minuto, maestra Elizabeth Ávila. Pues yo creo que el problema grave que tenemos en este país es el acceso a la justicia, lo que conlleva la corrupción y la impunidad. Creo que es un paso, cada vez que se intenta dar un paso, siempre ahí se desenmascaran muchísimas cosas que están pasando. Ojalá sea para que se mejore no solo las condiciones de todos los presos, que no solo se afiancen privilegios, sino que se mejoren las condiciones de todas las personas que están en reclusión o en situación de cárcel en este país. Yo creo que sí es necesario plantearnos qué está pasando en ese aspecto, porque se nos olvidan. Son como que los rostros olvidados y ahí a veces eso implica abuso y falta de derechos humanos. Bien, Juan. Eso, mi conclusión es esa, que así como hicieron el reportaje de cómo hay algunos presos que tienen muchos suites privilegios cómodas, a ver ahora que nos pasen las imágenes del pueblito, así se llama, así se le dice. El pueblito. El pueblito. Bueno, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo aquí en La Gente Dice. Muchas gracias, Juan de Ávila, Andrés López Muñoz, maestra Elizabeth, muchas gracias. Nos escuchamos, si se puede, mañana. Mañana, 8:20 de la mañana. Nos vamos. Se tenía que decir y se dijo. Nos escuchamos a las 4 de la tarde. La gente...